Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast Tu Asqueroso Dinero. Podcast en el que hablamos sobre finanzas personales y sobre todo lo que tenga que ver con la pasta. Ya sea inversión, ya sea emprendimiento, ya sea ahorrar, bueno, todo lo que tenga que ver con el dinerillo. Y antes de empezar, os recuerdo que en www.javalince.com ahí podéis echar un vistazo sobre todos estos temas del dinero y de cómo hacer que tengamos más dinero trabajando para nosotros o poder generar más dinero de manera más fácil. Así que vámonos con el tema de hoy. La cabeza humana, el cerebro, debe ser de las cosas más difíciles de estudiar y de entender. Esto no son matemáticas, que 1 más 1 son 2, según como se mire, claro, sino que al ser un tema biológico y un tema del que conocemos mucho pero nos queda mucho más por conocer, no funciona de manera simple, no funciona como un taladro que tú aprietas un botón y hace un agujero. No, es muchísimo más complejo que eso. Debe ser que hay ahí millones y millones de neuronas haciendo conexiones sinápticas y nos llevan a resultados mucho más complejos que un taladro, sin desmerecer al taladro, claro. El taladro, pues, es bastante interesante también porque nos facilita mucho el trabajo que habría que hacer con una barrera. Bueno, esta complejidad de la mente se ve en muchos experimentos que se conocen popularmente como experimentos sociales, una coletilla de esta que aparece en muchos vídeos de YouTube como para darle un aire de seriedad que raramente tienen estos vídeos. Al final un experimento tiene un método científico detrás, un experimento bien hecho me refiero, y se le llama experimento social a cualquier cosa que se haga por ahí de cualquier manera. Pero, siguiendo el método científico, sí que se han hecho experimentos de este tipo de una manera un poco más seria. Y hoy me gustaría hablar de alguno de estos experimentos que estudian lo que se llama como la conformidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la conformidad? Bueno, pues leo textualmente la definición de conformidad. Es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambian su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar con las opiniones del grupo. Un grupo puede influenciar a sus miembros por medio de procesos subconscientes o a través de una manifiesta presión de pares sobre los individuos. ¿Entendido un poco esto, no? Básicamente es la capacidad de una persona de ser influenciable, es algo que existe, pues sobre esto se han hecho bastantes experimentos. Y vamos a comentar alguno. Empezamos por el experimento de Asch. Experimento que hizo el psicólogo Solomon Asch, de ahí el nombre de Asch. Y lo que hizo fue cogió a un grupo de gente para participar en lo que se llamaba una prueba de visión. Pero en este grupo de gente, pues eran todos colaboradores del psicólogo, del investigador, menos una persona que era sobre la que se iba realizando el experimento. Entonces, ¿en qué consistía este experimento? Pues se cogían unas tarjetitas donde se dibujaban líneas y se le pedía a los participantes, en este caso a los cómplices del experimento y al sujeto verdadero, se le preguntaba si estas líneas, qué línea era más larga que otra, cuál era de la misma longitud, etc. Líneas dibujadas, pues imaginaros una línea en una tarjeta de 5 centímetros y otra de 8. Y se le preguntaba, oye, ¿cuál es más larga, esta o esta? Entonces, los cómplices del psicólogo pues habían sido preparados para que dieran respuestas incorrectas a los test. Es decir, si una era más larga que otra, se le decía que al cómplice dijera que la pequeña era más larga que la grande, por ejemplo. Y así pues se buscaba ver si se determinaba si la gente se influía por cosas como estas. Se hizo esto con 123 participantes, es decir, no se hizo solo con una persona, se hizo con 123 personas y solo, atentos, un 25% de los sujetos siempre desafió a la opinión mayoritaria, es decir, siempre daba la respuesta objetivamente correcta. Si un 25% hacía esto, quiere decir que un 75% de la gente se dejaba influir en algo objetivo. Porque recordemos que esto es algo objetivo, no es un tema de opinión, algo subjetivo. Es una línea es más larga que otra. Y ya está, no hay nada más que rascar. No hay nada que interpretar. 2 líneas dibujadas, ¿cuál es más larga? ¿Cuáles son iguales? Es una información objetiva. Y aún así, el 75% de la gente se vio influenciada por esto. Eso es alucinante. Es decir, te están poniendo un dibujo. Esto es así, tú estás viendo que esto es así, pero como todo el mundo está diciendo lo contrario, tú dices lo contrario para encajar en ese grupo. Te están influyendo de una manera increíble. Pero claro, tú crees que esa gente que está diciendo eso son compañeros como tú, que están siendo también
parte del experimento, digamos, que no están compinchados. Increíble. Hay otro experimento que es el de Sheriff, que también se hizo hace bastantes más años, que también va un poco en la misma línea, de gente que se deja influir. Y hay otro que es muy conocido también, que se llama el experimento de la cárcel de Stanford. Y este también se pasa de interesante. Esto es mucho más conocido, seguramente habréis oído hablar de él, que básicamente consiste en que se pusieron anuncios, el típico, sacan por ahí anuncios por el periódico y demás, para buscar gente que esté dispuesta a participar en la simulación de una prisión. Entonces, pues se presentó bastante gente y cogieron a las 24 personas que entendieron que eran más estables psicológicamente. Se le hizo algún tipo de test psicológico y dijeron, vale, estos están bien de la cabeza, vamos a decir. Pues al final salieron 24 personas, todos estudiantes universitarios. Y de estos 24, pues aleatoriamente, es decir, de manera aleatoria, cogieron la mitad que fueran prisioneros y la otra mitad que fueran guardias de la cárcel, es decir, 12 personas prisioneros y 12 guardias. Y después a los prisioneros más tarde se le diría que los guardias habían sido elegidos por tener una complexión física más robusta, aunque en realidad, como ya dijimos, pues se escogieron de manera aleatoria. Simplemente era una disculpa para decirle por qué se cogieron estos y no otros. Entonces, se montó una cárcel ficticia en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, por eso de ahí el nombre. Y los investigadores jefes de esta investigación se hacían pasar por el alcaide de la prisión y por el superintendente. Entonces se montó un chiringuito, eso, muy creíble. A los guardias se le vistió como guardias, con sus porras, con sus atuendos de guardia, y a los presos, pues igual, se le hizo pasar por presos, incluso la policía real los detuvo en su casa para que se metieran, digamos, en el papel. Es decir, un experimento muy, muy creíble, un juego de rol de verdad, donde la línea que ya diferencia lo que es real de lo que es ficticio, pues es bastante difusa, no está ya muy clara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el experimento? Pues básicamente el experimento se descontroló muy rápido. Muchos de los falsos guardias empezaron a incrementar el sadismo, particularmente por la noche cuando pensaban que no estaban siendo grabados. Después, también muchos guardias empezaron a ver ese sadismo genuino, es decir, fuera ya del tema de rol, sino que de verdad se lo estaban creyendo, y muchos se enfadaron cuando se canceló el experimento. Y después la otra parte, la de los presos, pues muchos con traumas severos. De hecho, hubo algunos que hubo que retirarlos del experimento. Otro empezó una huelga de hambre. Es decir, la cosa escaló muy rápido y se convirtió en algo bastante, bastante real y bastante inquietante. Porque todo esto habían sido llamados a decirle que esto era un experimento y en lo que iban a pasar. El tinglado es bastante interesante. Y si queréis saber los detalles sobre esto, no tenéis más que buscar información sobre este experimento de la cárcel de Stanford por ahí por internet. ¿Qué conclusiones hay por aquí? Pues bueno, este experimento de la cárcel es un experimento muy citado y muy famoso porque, claro, se relaciona con temas ideológicos, temas de obediencia a la autoridad, disonancias cognitivas, y va más allá que simplemente la influencia y cómo afecta la influencia en las personas. Pero, por supuesto, demuestra también lo moldeable que es la cabeza humana, lo moldeable que es y cómo se deja influir por los estímulos que recibe del exterior. Y esto es lo que nos lleva a la importancia de rodearse de las personas adecuadas. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Es algo que es de cajón. Si quieres ser alguien deportista, por ejemplo, te será mucho más fácil rodearte de gente que haga deporte. Es que esto no hay nada que decir aquí. Si quieres ser un cotilla, si quieres hablar a las espaldas de todo el mundo, pues te juntas con cotillas que hablan a las espaldas de todo el mundo y todo será súper simple, súper fácil cotillear, si todos con los que te rodeas son cotillas. Todo se pega, lo bueno se pega y lo malo se pega. Si tu grupo de amigos son funcionarios, pues es más probable que tengas ganas de presentarte a una oposición. Si todo el día a día se habla de horarios de funcionario, de lo que hacen, de la calidad de vida y demás, inconscientemente se te pega eso, quieras o no quieras. Si te juntas con gente que se funde todo el dinero, según entra, se lo funde, pues probablemente es más fácil, vamos a decir, que tú caigas en esa dinámica. Y no quiere decir que esta gente sea buena, que esta gente sea mala. Vamos, no tengo nada en contra de funcionarios ni gente que gasta todo el día, ni mucho menos, vamos. Pero al final, has de estar, tú, si quieres mejorar como persona, vamos a decir, has de estar con el tipo de personas que te guste estar. Es decir, al final tu vida, pues estás con la gente que te da la gana. Pero si quieres cambiar,
pues quizá debas rodearte de gente que ya está donde tú quieres estar. Eso que se dice de que somos una mezcla de las 5 personas con las que pasas más tiempo, pues tiene bastante sentido. No sé si las 5 personas, si las 10 o si las 100. Pero si quieres hacer un cambio en tu vida, en tus hábitos, pues te será mucho más fácil hacerlo si amplías tu círculo de personas con las que te relacionas, con las que te pegas. Si te juntas con personas, lo que decimos antes, que ya han llegado a donde tú quieres estar, pues será muchísimo más fácil que tú llegues ahí. Estas relaciones, además, ahora es mucho más fácil, porque ahora con Internet es mucho más fácil encontrar ese tipo de gente. Si antes de Internet, te gustaba, yo qué sé, hacer maquetas, maquetas, cualquier ocio así un poco raro, y no sabías por dónde empezar, pues era muy difícil encontrar a otros entusiastas de las maquetas, como tú, vamos a decir. Pero claro, ahora con Internet, pues te entras ahí en un foro de maquetas y te pegas con esa gente, te haces relaciones y es mucho más fácil. Pues igual que con las maquetas o con cualquier ocio de estos minoritarios, ocurre exactamente lo mismo en temas de finanzas personales, en tema de ahorrar, en tema de invertir, en tema de negocios, todo esto que tiene que ver con el dinero, de lo que hablamos aquí en este podcast, pues ocurre lo mismo. Si quieres aprender a emprender, pues empápate de gente que ya lo haya hecho, de gente emprendedora. Escucha podcasts de esta gente, lee libros de esta gente, sigue a gente del sector, suscríbete a comunidades de ello, de gente emprendedora, y ya está. Es decir, tienes que pegarte de esa gente. Y no tienes que deshacerte de tus amigos de toda la vida. Claro que no. Tú puedes mantener tus relaciones con tus amigos, faltaría más. Pero tienes que estar en contacto con esa gente que sí que hace lo que tú quieres llegar a hacer. Tema inversión, más de lo mismo. Si en tu familia o en tu grupo de amigos se escucha la palabra inversión y se cree que eso es más peligroso que hacer puenting sin cuerda, pues no te van a aportar nada en ese aspecto. No te van a ayudar. Puedes pasártelo muy bien con ellos, pero si quieres mejorar en esa faceta de la vida, ahí sí que no te van a ayudar. De hecho, es posible que te quiten ayuda, te desmoralicen, te digan que eso no es una buena idea y demás. Tendrás, por lo tanto, que apoyarte en gente que sí que está en la misma línea que tú. Gente que ya lo ha hecho, que ya ha conseguido lo que tú quieres, o gente que por lo menos está en el mismo viaje y lo está haciendo. Entonces te apoyas en esa gente y es mucho más fácil entender las situaciones, apoyo moral y que se te pegue, digamos, pues esos hábitos de gente que ya lo ha hecho. Y de cajón, esto tampoco estamos descubriendo la pólvora aquí. Si te dejas influenciar por personas que ya están donde tú quieres llegar, tu camino para llegar allí será mucho más fácil. Básicamente es eso. Y evidentemente aquí quizá tú pienses, no, yo soy distinto, a mí no me afecta nada. Y quizás sea así, quizá a ti no te afecte la gente con la que estás y no necesites nunca de nadie. Puede ser. Pero en los experimentos de los que hablábamos al principio vemos que la mente es mucho más influenciable y se adapta y aprende mucho más de lo que tú crees, de cómo se rodea, de la presión social, de la influencia que hay por el camino. Por lo tanto, si te puedes juntar con gente que tenga esas metas comunes, seguramente hará que el camino sea muchísimo más fácil. Y por lo tanto, al ser más fácil, tiene más probabilidades de llegar al destino y de cumplirse ese destino que has querido, que has decidido que eso te interesa. Y esto pues aplica aquí a lo que estamos hablando, tema de inversión, tema de finanzas personales, tema de entender el dinero, tema de emprender. Aquí se ve clarísimamente. Si tu círculo no está en esa dinámica, es muy difícil. Por lo tanto, interesante juntarse con gente, empaparse de gente que ya ha conseguido eso. Y aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Ya sabéis que si queréis también empaparos de esto, pues en www.javalince.com hay también gente haciendo, buscando un punto común en el tema del dinero. Así que si queréis le podéis echar un ojo y las probabilidades de que todo vaya bien es un poco mejor que si te rodeas de amigos que no saben de lo que hablas. Sin nada, nos vemos en el siguiente episodio.